Buenos días con todos. Estamos con la presencia del doctor Ricardo Ávila, profesional en ciencias de la educación, con una larga trayectoria, experiencia educativa como autoridad institucional, igual como funcionario del distrito educativo, quien le doy la cordial bienvenida. Gracias, doctor Ávila, por su presencia. Ok, estimado Clever. Un gusto estar aquí para poder aportar con lo que se sabe. Gracias, doctor. Bueno, pues como se había planteado, el eje temático para esta entrevista van dentro de las situaciones de liderazgo, experiencias educativas que pueden ser planteadas, su experiencia profesional, obviamente, en temas de liderazgo y administración educativa, que es nuestro enfoque. Voy a partir, doctor. La primera pregunta es, ¿con qué frecuencia considera usted que el directivo, la autoridad, llámese rector, vicerrector, debe estar poniendo a la vista, socializando lo que tiene que ver con la misión, visión y objetivos institucionales? Ya. Yo considero que el crear ¿cómo se llama? Una cultura institucional, eso va a demandar, obviamente, que todos los actores se involucren en la construcción, obviamente, de esa misma cultura. Es así que tendríamos que hacer como nosotros habíamos realizado, o sea, con los líderes de la institución educativa, plantear, formular la visión, es decir, qué es lo que queremos ser en un tiempo determinado, es decir, nuestro sueño hacia dónde nos dirigimos. Y obviamente la misión, que también es importantísima, es decir, plantearnos en ese momento dónde estamos, qué somos, para qué estamos aquí. Y obviamente eso desde arriba con una concepción filosófica, es decir, donde estén claramente definidos nuestros valores. Con esa situación, se considera pertinente que los directivos, a través de un organismo importante que existe en la institución educativa, que es la Junta Académica, se determinen cuáles son los valores y estemos claros primeramente nosotros en la Junta Académica qué es lo que queremos lograr, qué es lo que queremos alcanzar. A través de eso, en toda la práctica, entonces la Junta Académica sería la responsable de, en este caso, de hacer un seguimiento, de hacer una evaluación, porque obviamente algo que se planifica y se ejecuta y no se evalúa, difícilmente podríamos saber nosotros si es que estamos alcanzando o no. Entonces, es así como creo yo que nosotros podríamos ir logrando que esa cultura institucional eh, se haga una práctica común dentro de la institución y de todos los integrantes. Al hablar de los integrantes, estoy hablando obviamente de no solamente de los directivos ni de docentes, estoy hablando de los mismos estudiantes, del mismo personal administrativo, de los mismos padres de familia, es decir, todos los que hacen la institución educativa. Doctor, ¿qué estrategias deben implementar los directivos para potencializar el talento del equipo docente? Ya. Eh, Al respecto, yo considero que primeramente nosotros como organización debemos definir, identificar cuáles son esos procesos que como institución tenemos que cumplir, tenemos que realizar. Y en función de esos procesos, eh, obviamente, ahora sí, asignar eh, responsables, de acuerdo a qué, al talento, a los talentos que tienen las personas. Entonces, de ese punto de vista, cada quien va a sentirse comprometido, va a dar su mejor aporte con respecto a cumplir las diferentes actividades, comisiones o funciones o diferentes procesos. Dentro de esto, obviamente existe un proceso fundamental, que es el proceso del desarrollo del talento humano. Y ese proceso del desarrollo del talento humano debe estar también, insisto nuevamente, y además la misma normativa legal lo establece, la Junta Académica. ¿Qué implica esto? Que nosotros deberíamos identificar aquellos docentes, aquellos compañeros que tienen esas capacidades que pueden transmitir, es decir, vamos a diría yo, a una formación interna, donde donde yo,
soy parte de la institución, conozco un poquito más de algo y yo lo puedo socializar y de esa manera estoy permitiendo que los demás compañeros también crezcan un poco más. Externamente, obviamente los directivos o la organización tiene que planificar pues eventos de formación, de desarrollo de esos potenciales, de esos talentos que tienen los diferentes integrantes de la institución, eh, ¿cómo se llama? Contratando, observando, viendo qué instituciones del medio ofrecen, ofertan, pero cursos que vayan de acuerdo a la pertinencia del caso, porque obviamente hay cursos y cursos, pero nosotros tenemos que determinar cuáles son aquellos que nos van a dar aportaciones para lograr el desarrollo de estos talentos que nosotros queremos y en función de eso los compañeros obviamente los pongan en práctica, porque si damos un taller que de pronto lo aprendió, estuvo muy bonito, muy interesante, pero no pasó más de ahí. Es decir, no lo aplicó, no se hizo un seguimiento. Entonces, todas esas cosas son importantes tomar en consideración el momento en que se habla de desarrollo del talento humano. Aquí una pregunta desde la experiencia. ¿Cuál cree usted que es por así decirlo, el talón de Aquiles del personal docente? O sea, como directivo, ¿en qué piensa que es común, como lugar común que se repita de los profesores que tengan alguna falencia en algo? Verás, aquí viene el tema de la experiencia que tenemos nosotros. Podríamos decir que el docente, primeramente, hay diríamos yo, como te digo, no hay una tan eficiente formación profesional a nivel de las universidades. Entonces, ¿qué implica eso? Que al venir con esos vacíos, en cuanto se refiere, por ejemplo, no tiene un amplio conocimiento del currículum. Entonces, cuando se le habla de un currículum general donde están, por ejemplo, del 2016, donde están las destrezas imprescindibles y las deseables, y ahora que estamos con un currículum priorizado, donde solamente se toman en cuenta aquellas destrezas imprescindibles, y luego de eso, cómo irlo bajando. Entonces se va generando una situación y se ve que el momento en que se les dice o se les pide que hagan una desagregación de esas destrezas para poderlas ir organizando, hay un vacío, porque empiezan, bueno, no tengo conocimiento en lengua, o sea, ¿cómo hacer? O sea, hay unos vacíos. Segundo, no está solamente en el qué tiene que enseñar, porque muchas veces el qué está en el currículum que es un currículum de gran medida prescrito por el mismo Ministerio de Educación, sino en el tema de el cómo yo llego. La Sobre parte. todo ahora, sí, sobre todo ahora en el sentido en que hemos tenido un reto como es el generar este tema de una educación virtual, trabajar obviamente con estos medios informáticos y nos hemos dado cuenta de que el docente en cierta manera se acostumbró a que le den todo y como no, y como ahora el medio actual exige que se vuelva un investigador, que vaya, que investigue, que lea, a ver qué estrategias metodológicas tengo que aplicar, cómo voy a llegar de mejor manera a mis estudiantes. Entonces, el momento en que se le hablaba de una aula invertida, de una gamificación, de una enseñanza por proyectos multidisciplinarios, de una enseñanza por problemas, decían, bueno, ¿y cómo es eso? Yo no lo sé, no sé cómo aplicarlo. Entonces no podríamos yo decir específicamente es una sola de las razones. O sea, en el campo educativo no es una única razón la que genera a lo mejor un efecto en cuanto se refiere al proceso de formación, sino como estamos viendo, son varias, múltiples las razones, las que generan obviamente esta situación. Gracias, doctor. En cuanto a la consecución de los objetivos, la misión, la visión, ¿es favorable la delegación de responsabilidades hacia los líderes de estas diferentes comisiones institucionales? Por supuesto, yo empecé obviamente indicando en una de las preguntas que hay que identificar obviamente procesos. Entonces, actualmente las instituciones ya no se trabajan en funciones o en actividades, sino por procesos. Y entonces, si estamos ante una organización por procesos, que el mismo Ministerio de Educación trabaja todo por procesos, eh,
una institución que no identifique cuáles son sus procesos de valor, cuáles son sus procesos agregadores o adjetivos, está condenada a seguir todavía quedada en épocas anteriores. Y por eso es importante, porque el momento en que yo identifico los procesos, acudo a lo que se llama el empowerment, es decir, el empoderamiento de las personas, hacer que las personas se empoderen y ellos se les delegue no solamente responsabilidad, sino también autoridad. ¿Para qué? Para que en su momento ellos puedan solventar las dificultades que se les vaya presentando, obviamente a su nivel. Entonces, mira tú qué importante que es el que el directivo no esté solventando todos los problemas, no va a alcanzar. Entonces, como somos una organización, si nosotros delegamos a todas las personas, confiamos, les damos autoridad y responsabilidad, obviamente ellos van a estar en la capacidad de responder, de solventar, y nosotros como directivos debemos apoyar, porque no sería conveniente que el docente, el director de área, el vicerrector toma una decisión y yo como rector le diga, no, lo que tú hiciste no está bien. Entonces, ahí sí, aquí quedamos. Entonces, por eso es importantísimo el que cada uno se empodere. Solo de esa manera lograremos tener esa afectividad que se necesita para lograr que la instituciones surjan y obviamente cumplan con su objetivo, que es la de formar seres educativos, seres humanos con calidad humana, obviamente. Hay un argumento crítico dentro del tema de la delegación de responsabilidades hacia los diferentes miembros del equipo directivo y pasa por el hecho de que se considera que es precisamente el quitarse la responsabilidad como directivo para ponerla a otra persona. ¿Cuál es su criterio o cómo podríamos evitar esta línea tan frágil que divide, ¿no? La función directiva como tal a la búsqueda de líderes institucionales. Nuevamente acudo al tema del tema de definir procesos. Entonces, cuando hay procesos estratégicos que son los que les corresponde, los que les compete al directivo, es decir, planificar, organizar. Entonces, esos son netamente directivos, pero hay procesos operativos. Entonces, esos procesos operativos como el desarrollar sus clases, el lograr que la clase sea lo más adecuada, obviamente le corresponde al docente. Entonces, yo creo que el momento en que yo como docente estoy clarito, bien definido en qué procesos está cumpliendo mi rector, qué procesos está cumpliendo mi vicerrector y qué procesos me competen a mí, en qué estoy yo involucrado, yo creo que vamos a estar claros todos, pero si no se aclaran, no se dice, todavía seguimos con esos manuales de procedimientos de funciones, donde se dice que tiene que cumplir tales funciones y no vamos a los procesos medulares, no definimos qué es un proceso y que ese proceso tiene varios procedimientos y que para el cumplimiento de ese proceso tienen que intervenir varias personas y que el logro de eso ya no es esas organizaciones verticales que funcionan obviamente en el campo militar, pero nosotros como educadores tenemos que funcionar en una organización plana Claro. donde todos tenemos que ir trabajando. Y el directivo obviamente tiene su función fundamental, que es la de ir también, así como delegó las funciones, tiene que convertirse en un investigador de su propia organización. Entonces, ¿qué significa eso? Que significa que yo como directivo tengo que generar, eh, no solamente ya me quedo en planificar, sino ir haciendo también evaluaciones periódicas, consultas, hablando con mis compañeros, con los docentes, a ver cómo estamos avanzando, qué dificultades se les van presentando. Entonces, ese viene a ser en cierta forma el acompañamiento que yo como directivo tengo que hacerlo. Porque si yo me quedo solamente en que yo cumplo estos procesos estratégicos y pare de contar, me estoy quedando en la parte de arriba. Y la parte humana, la parte afectiva, donde yo a lo mejor vaya, converse con el docente y le diga, ¿qué fue? ¿Cómo estamos con este chico? ¿Qué dificultades está teniendo? ¿Cómo estamos atendiendo estas necesidades? Sabes que, mira, tengo estas situaciones con los padres de familia. Perfecto, hagamos una reunión con los padres de familia para conversar con ellos y llegar a establecer compromisos, porque el padre de familia tiene que colaborar y nosotros como institución vamos a hacer tal cosa. Entonces, en cierta forma, le damos el respaldo que yo decía anteriormente y también estamos definiendo claramente cuáles son los procesos. Y es decir, qué función estoy desempeñando él. Entonces, de esa manera,
yo creo que en gran medida se iría solventando. Y además, si yo logro en una organización definir quiénes van a cumplir cada uno de esos procesos, imagínate tú qué bonito que sería, porque generalmente lo que sucede es, claro, siempre a mí me cargan todo. Los Ah, compañeros también hablan de esas, y claro, es que yo como hablo demasiado o sé un poquito más, me ponen acá en la junta académica. ¿Y por qué al otro? Entonces el otro pasa tranquilo. No, 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 no es eso. Esa es la administración antigua. Nosotros tenemos que definir claramente lo que tiene que hacer cada quien. Por lo tanto, cuando hago una evaluación del docente, yo no voy a hacer solamente una evaluación del proceso pedagógico de enseñanza, sino cómo se desempeñó en su círculo, cómo fue su participación, cómo trabajó, cómo colaboró. Entonces, ahí tengo yo una evaluación integral y esa evaluación se la hago conocer al docente, porque si yo no se la hago conocer, obviamente tampoco el chico o el docente va a saber y va a decir, chuta, este me cogió entre dientes, me tiene mal, no me tiene mala fe. No, no, no es eso, sino que hay que hacerles ver todas esas situaciones. saliendo un poco ya hacia el tema comparativo. Usted tiene la experiencia de haber trabajado en una institución fiscomisional que en primera instancia inclusive fue particular y la experiencia igual de haber tenido el contacto con instituciones educativas fiscales. ¿Qué es lo que hace que una institución, llámese fiscal, particular o fiscomisional, tenga los mejores resultados en cuanto a los procesos de auditoría? ¿Qué diferencia una de otra? Ya. Verás, yo creo que tenemos que estar claros acá en cuanto se refiere al tema de los procesos de auditoría. O sea, los auditores las auditorías que nos pasa el ministerio es una confrontación entre los estándares de calidad que estableció el Ministerio de Educación, que obviamente las instituciones que logran alcanzar esos estándares les llaman, han cumplido con la calidad educativa. Y en función de eso, le ven a la institución. A ver, cumple esto, tiene esto, no tiene esto, si tiene. Entonces, de acuerdo a eso, ellos sacan las conformidades o inconformidades con respecto a esos cumplimientos de esos estándares. Pero obviamente la auditoría es personal. O sea, cada institución cumple, no cumple y qué le falta para llegar a cumplir con esos estándares. Eso viene a ser el tema que le llaman auditoría. Pero en cambio, no existe actualmente bueno, aquí a nivel fiscal, no existen instituciones que se agrupen, que se consoliden como instituciones para generar unas relaciones estratégicas. Me refiero en el tema fiscal, porque en el tema particular, nosotros en el Liceo Naval, cuando era particular, formábamos parte incluso de algunas redes de instituciones educativas particulares, donde sí había este intercambio, donde nosotros podíamos ir a hacer observaciones de cómo está, de cómo les había ido a ellos en el cumplimiento de diferentes procesos o actividades en cuanto se refiere en el tema educativo, en el tema organizativo, en el tema de infraestructura, en el tema de recursos tecnológicos, recursos didácticos. Y eso traíamos nosotros e íbamos incorporando y mejorando. Entonces había esa transferencia. Pero el momento en que pasamos a hacer, obviamente, y eso requería obviamente inversión, ¿no? Actualmente, cuando uno pasa a ser una institución fiscal, eh, tiene que cumplir lo que determina el Ministerio de Educación. De ahí que yo decía anteriormente, cuando la institución alcanza esos niveles, esos estándares, cuando el propósito nuestro no debería ser solamente alcanzar los estándares, sino superar esos estándares. Entonces, por eso es que yo hablaba hace rato de un currículum. En un currículum debería haber las destrezas deseables o imprescindibles, imprescindibles, las destrezas deseables y las destrezas propias de la institución. ¿A qué me refiero con esas destrezas propias? Aquellas en las que yo, después de haber hecho esta investigación como directivo, aplico encuestas a nivel externo, hago entrevistas, visitas a instituciones educativas, y de acuerdo a eso, obtengo y digo, mira, mis estudiantes necesitan, por ejemplo, en matemáticas, saber bastante cálculo diferencial, porque en la Politécnica Nacional es esto el requerimiento, porque tengo un gran número de estudiantes que quieren seguir esta carrera, porque tengo tal otro tipo de situaciones. Entonces, esas vienen a hacerse las destrezas que yo les digo propias de la institución. No hacerlo así
y dedicarme solamente a cumplir el currículum deseable que establece, digamos, imprescindible que establece el ministerio, Estoy bajo. eh, estoy totalmente bajo. Entonces, ¿qué significa? Ahí viene el tema. ¿Tu institución trabaja para un nivel educativo de calidad? O sea, de calidad, de formar seres humanos que vayan a ser líderes, a dirigir, o solamente alguien que solamente cumpla en gran medida, con los estándares que establece el Ministerio de Educación. Entonces ya eso depende de los directivos y de la organización que está en este caso funcionando, ¿no? Entonces, eso hay que trabajarlo mucho. El papel del padre de familia para potencializar o hasta cierto punto como freno muchas veces de estos cambios y de este llegar a la calidad educativa. ¿Cuál es el papel del padre de familia? Ya, el papel del padre de familia es muy importante. Imagínate que los valores se forman obviamente en familia. Entonces, si partimos del hecho de que todos los valores se forman en familia, nosotros lo que le hace falta al padre de familia es orientarle. No sé, las instituciones creo que deberíamos generar alguna especie de lo que antes, me acuerdo hace algún tiempo, había escuela para padres, es generar módulos donde obligatoriamente todos los padres de familia deberían participar, porque nadie nos ha enseñado a cómo ser padre de familia, ¿no? Y no sabemos por qué nuestros chicos son inquietos, no sabemos por qué no atienden en clase, no sabemos por qué a lo mejor se pelean con los demás. Y siempre nuestra descarga va a ser la escuela. La escuela no les enseña, la escuela no logra su objetivo y siempre va a ser contra la escuela. Pero en cambio, el momento en que yo formo esto, doy estos módulos y oriento al padre de familia y le digo, mire, nosotros tenemos tal situación. Hay chicos que tienen este nivel de formación, tienen estas dificultades, tienen estas situaciones, y para eso el aporte suyo va a ser este. Nosotros quisiéramos, usted desde casa puede colaborarnos de esta manera. Entonces, eso va a lograr que el padre de familia no se convierta en un obstáculo, sino más bien en alguien que ayude, que colabore. Pero ahí está el tema, o sea, tenemos un hecho crítico, que es en este momento una poca participación del padre de familia, pero como institución tenemos que aprovechar pues esa situación y generar estos talleres, pero talleres verdaderos, no esos que ofrecen vendedores de libros que van por vender el texto del libro, dan una pequeña puntada y escogen y se van. No, hacer un seguimiento. Siempre digo yo, hacer un seguimiento. ¿Qué significa eso? Dar el taller, hacer una evaluación durante la aplicación y al final ver qué estuvo bien, qué estuvo mal, qué debemos mejorar. O sea, esas son más o menos, de esa manera nosotros podríamos involucrarle al padre de familia en el proceso de educación de su hijo. Y con eso inclusive el padre de familia va a mejorar porque va a entender por cómo educarle, por qué su hijo actúa de una determinada forma. Y evitaríamos en gran medida aquellas situaciones de agresiones hacia los estudiantes. Evitaríamos un montón de problemas con lo que acuden los chicos. Incluso evitaríamos y disminuiríamos el nivel de quejas hacia los profesores, porque el padre de familia ahora entendería y se convertiría en un colaborador más de la institución. Voy hacia algunos elementos. Cuando hablamos de nuestro plan de mejora, sabemos que parte de un diagnóstico, que toda la planificación estratégica va en miras de mejorar el proceso de gestión educativa. Pero ¿qué considera desde la experiencia directiva que deben ser así como unos elementos o puntos que se tiene que estar muy atento, porque de pronto nos pueden ser comunes en varias instituciones educativas? Hablamos ya uno, es el tema de los padres de familia. Hablamos del otro también, que era el del nivel de capacitación curricular del docente. Algo más de lo que el directivo tenga que estar así como muy ojo en los temas de planificación estratégica. Bueno, el tema de la planificación estratégica, obviamente nosotros tenemos que estar bien claros aquí en el sentido de que la institución forma seres humanos y la planificación estratégica es la aplicación de la administración de instituciones, de organizaciones comunes, como digo yo,
al campo educativo. Entonces, como directivos tenemos que tener muy claro de no caer en esa tecnocracia, de traer, de trasplantar ciertas estrategias de allá al campo de acá. O sea, porque una cosa es formar seres humanos y los seres humanos no es que hace rato yo decía no se obedece a una causa, solo a una causa. El bajo rendimiento se debe, por ejemplo, a que el profesor no enseñó bien. No es eso, sino que hay múltiples factores que intervienen en el proceso de formación. Por eso es que cuando se hace la PCI, que yo creo que es el más completo, obedece a una serie de lineamientos, creo que son como 11 en principio y que ahora el ministerio le redujo a 7, pero que en definitiva los 11 están inmersos dentro de los 7 elementos que están planificados dentro de la PCI. Ahí si puedes observar, ahí está una serie de planificación y eso obedece obviamente a la planificación estratégica. Entonces, no solamente podemos verle desde el punto de vista, primero, estar claros, qué currículo, qué es lo que vamos a enseñar. Antes de eso, a ver, ¿qué tipo de organización es la mía? O sea, ¿qué tipo de organización? ¿Cómo voy yo a organizarme? ¿Qué tipo de, qué es lo que, como institución, qué es lo que yo quiero? Si solamente persigo el rédito económico o también el apoyar a la formación de seres humanos. Y luego de esa situación, ir bajando. Entonces, ahora sí que ya estoy claro, bien definido, entonces ahora sí yo puedo transmitir inclusive a mis docentes la orientación que tiene la institución como tal. Luego de esa situación, ahora sí, establezco un currículum claro. ¿Qué currículum voy a hacer? Establezco, por eso yo decía siempre, tengo que como directivo establecer objetivos, metas y evaluaciones claras de lo que voy a hacer con cada uno de estos elementos. Entonces, si yo establezco un currículum, perfecto, ese es el currículum que yo quiero lograr de aquí a 5 años. Correcto. ¿Dónde está eso? En la PCI. Porque en la PCI debió haberse realizado la desagregación de todos los contenidos por años y por niveles o subniveles. Entonces, si ya estoy claro, ya no necesito estar todos los años con el apuro de hacer ahora el plan anual. ¿Por qué? Porque ya está ahí. Pues lo único que hago yo es bajar esos contenidos de ese año, porque yo ya hice un gran esfuerzo, la desagregación. Ahora yo ya no necesito hacer el plan anual. Ahora lo que necesito es hacer los planes de unidad. Entonces, imagínate tú cómo se va haciendo la planificación, cómo se va enlazando esta planificación. Luego de esta situación, estar claro en, a más de esta situación, cómo va a enseñar el docente. Porque si no está claro en que la fundamentación pedagógica que está siguiendo la institución, si hablamos de una pedagogía constructivista, donde se habla de destrezas, ¿qué significa destrezas? Enseñar a pensar. Si en la metodología el docente no utiliza estrategias que le permitan al estudiante aprender a pensar, entonces está fuera totalmente del enfoque pedagógico que como institución nosotros requerimos. Entonces también tengo que hacer una evaluación, de ahí la importancia de hacer este plan de visitas áulicas, avisadas y no avisadas. Entonces, y eso se va con el tiempo, se va formando parte de la cultura institucional. Al principio el docente como que tiene cierta resistencia a la evaluación, a ser observado, pero a medida que vamos, el observador no es un crítico solamente, sino que es un apoyador del proceso pedagógico. Entonces, el momento en que el observador se convierte en parte del proceso pedagógico, el docente va a cambiar también de actitud. Por eso es que yo decía en algún momento, nosotros tenemos que no solamente aplicar ese tema de la investigación cuantitativa, sino cualitativa, donde yo como investigador u observador me convierto parte del proceso. Entonces, yo voy a observar la clase, obviamente yo tengo que poner a observadores que sean de la misma especialidad. Entonces, en algún momento yo ya estuvimos trabajando en el Liceo Naval y los compañeros, por ejemplo, que iban a observarle al de matemáticas, era también docentes de matemáticas, el director de área de matemáticas y el profesor de matemáticas. ¿Qué hacían ellos? Entonces, ellos observaban, conversaban con el profesor y le decían, perfecto. Él daba una parte de la clase y que decía el otro, ahora permíteme a mí intervenir. Y él iba e intervenía y enseñaba de otra manera. Entonces, los estudiantes veían ahí de la una y de la otra y el otro iba aprendiendo. Pero eso significa madurez. Significa que yo como docente debo tener cierta madurez para poder aceptar que venga alguien y me enseñe lo mismo que yo estoy dando con otro procedimiento, con otra metodología. Entonces voy creciendo yo y la institución va creciendo. Ese es el tipo de observación áulica que yo me refiero.
Ahora viene el tema de la evaluación, que también es parte del proceso grande que yo como directivo tengo que tener muy claro. Si el docente confunde fácilmente la evaluación con medición, ¿por qué? Porque el sistema nacional así pide una nota. Entonces, obviamente, yo para obtener la nota, muchas veces nos lanzamos a la cacería de notas. Que el deber que hizo esté bien o esté mal, tiene una nota. Que la lección que dio tiene bien o mal, tiene una nota. Entonces, ¿en qué momento le permito al estudiante equivocarse? Ah, ¿En qué momento le permito al estudiante que reflexione sobre su proceso educativo? Y más aún, para hacer ese famoso refuerzo académico. ¿Cómo puedo hacer el refuerzo académico? Si me dicen, perfecto, presente el plan de refuerzo académico, pero un plan de refuerzo académico sin haber hecho un diálogo primero con el estudiante para yo identificar qué dificultades está teniendo en el proceso de aprendizaje, es un plan de refuerzo condenado a fracasar. Entonces, ¿qué implica esto? Primero, yo como docente tengo que hacer un análisis de todo el tema del proceso, qué dificultad tuvo específicamente Juan, Manuel y María. Entonces, si Juan tiene un proceso de una dificultad diferente, yo tengo que hacer ahora sí un plan diferenciado para Juan, para Manuel y para María. Y si Juan, Manuel y María tienen el mismo problema, entonces ahora sí lo hago en forma general. Pero ese es el plan de refuerzo. Y solo ahí puedo obtener logros y resultados de aprendizaje. Caso contrario, estoy confundiendo como docente evaluación igual medición. Entonces, estoy quedándome muy corto al concepto amplio de lo que es evaluación. Tengo como directivo que ver también mi participación con la comunidad. Entonces, en todo lo que estoy mencionando, el directivo tiene que plantearse qué acciones va a hacer, qué estrategias va a desarrollar, cuál es el objetivo y la meta a cumplir en un determinado periodo de tiempo. ¿Para qué la meta? Porque eso, el momento en que yo hago una evaluación, yo voy viendo si cumplí o no cumplí. Si no cumplí, ¿qué pasó? ¿Por qué no cumplí? Entonces, esa es la única forma de ir haciendo correcciones periódicas oportunas para ir mejorando y obteniendo en gran medida, acercándome al objetivo o a la visión o a la misión que yo al inicio me había planteado. Y así, entonces, por ejemplo, si yo no logro una participación, conectarme, establecer alianzas estratégicas con otras instituciones educativas de calidad, no solo a nivel nacional, ¿por qué no hablar a nivel internacional? Ahí está el bachillerato internacional. ¿Qué hacen? Ellos tratan de lograr o tienen una vinculación directa entre instituciones del mundo, porque ahora el mundo es una aldea global. Entonces, eso es más o menos a la pregunta. doctor, en cuanto al líder educativo directivo que necesitamos, ¿cómo considera usted que tiene que ser el tipo de líder educativo que necesita el Ecuador? ¿Qué lo caracterizaría? Lo caracterizaría por ser un ser humano con una conciencia de dónde está, con una conciencia de saber, de conocer su país y de tener ganas de aportar a ese país, de dejar a su Ecuador en mejores condiciones en las que actualmente se encuentra. Obviamente, además de eso, tiene que tener un amplio conocimiento, digo amplio conocimiento de las normas legales o en el campo legislativo, porque un líder que no conoce el tema legal, obviamente se va a quedar enmarañado o va a cometer algunas series o dificultades. Actualmente la normativa legal ha evolucionado tanto y que las instituciones educativas se están quedando. Ese es el producto de lo que muchos docentes cometen actos por desconocimiento y los mismos directivos cometen actos por desconocimiento de la norma legal. En cambio, cuando yo conozco la normativa legal, actúo en concordancia con la normativa legal. Entonces, ahí viene el tema. Si el sistema educativo se queda rezagado del tema legal o del tema de la normativa legal, ese directivo no va para ningún lado. Tiene que conocer el campo pedagógico, obviamente, porque si no conoce el campo pedagógico, ¿cómo puede desempeñarse, cómo puede orientar a sus compañeros? Entonces, por eso yo digo siempre, el líder tiene que conocer la pedagogía, tiene que tener un amplio conocimiento también, ser un líder, como algún rato se hablaba de ser un líder que no se quede solamente
que sea reactivo, sino que sea proactivo. O sea, que proponga. Reactivo, es decir, sucedió tal cosa, ahora recién reacciono a buscar la solución. Me hicieron la auditoría, entonces recién yo voy a ver qué hago para superar esa auditoría. No, tiene que ser es netamente propositivo, proponer acciones que me permitan llegar más allá del cumplimiento de esos estándares. Conocimiento curricular, ya lo decía anteriormente, si yo como líder no conozco qué es un currículo prescriptivo que establece el Ministerio de Educación, cuál es la orientación que tiene el Ministerio de Educación, hacia dónde quiere llegar y qué más tengo que yo colaborar, con qué más voy a participar, ese líder está también condenado al fracaso. Organizativo, ¿qué significa? Que tiene que conocer todo lo que tú mencionabas, el tema este de planificación estratégica, saber planificar, organizar, ejecutar, realimentar el proceso, es decir, todo ese círculo, irlo realimentando y seguir mejorando, una mejora continua. Entonces, solo de esa manera, el líder podrá lograr alguna situación. Ser un soñador, yo decía ser un utópico, tener muchas utopías, porque las utopías están justamente para, nos mueven, nos generan a nosotros una serie de acciones para poder lograr, tratar de lograr o alcanzarlas. Por eso yo decía, un líder que no es soñador, un líder que no tiene utopías, difícilmente va a alcanzar algo. Y obviamente complementarle con formación de ciertos programas utilitarios, que eso es parte del manejo normal, más o menos. Las características. ¿Qué piensa usted desde la experiencia que se le presenta como dificultades reiterativas al directivo? ¿Qué piensa que es como punto de traba a la gestión del directivo, sea dentro de la institución educativa o con agentes externos? Bueno, el tema es, vamos por partes. Desde el punto de vista, por ejemplo, si yo soy un directivo fiscal, yo le veo que una de las dificultades que están teniendo es obviamente el que tengo que, mi atención que estaba acá dirigida hacia el tema pedagógico o educativo de la institución, tengo que de alguna manera distraerlo al cumplimiento de una serie de pedidos o requerimientos que me hace el ministerio, como qué sé yo, informes, matrices que tengo que llenar, una serie de documentos que obviamente me desvían de mi cumplimiento principal, pero que obviamente me exigen que ese es parte del cumplimiento. Es decir, si yo no cumplo, también voy a tener dificultades. O sea, son parte inherentes al puesto como directivo, pero que en gran medida generan dificultades. El otro tema, si yo como directivo no tengo el apoyo, el respaldo de, no sé, del dueño, del representante, de la organización, si es particular, voy a tener dificultades, porque yo como directivo puedo estar direccionando en un sentido, pero el dueño, por eso decía, el dueño lo que le interesa a lo mejor es solamente rápido ver el tema económico que llegue, pero no le interesa la parte obviamente fundamental que es la formación, porque la educación es eso, dar luz a los seres humanos, hacer mejores seres humanos, hacer que seamos más conscientes, no necesariamente tan inteligentes, porque imagínate tú, en este momento somos más y más inteligentes, cada día tan inteligentes que nos vamos destruyendo, estamos destruyendo el planeta y es nuestra casa, ¿no? Entonces, mira tú las grandes dificultades que tenemos. Yo creo que con los docentes no habría mayores dificultades porque si el directivo sabe liderar, sabe dirigir, podría llegar como dicen en la Armada, a un puerto seguro. Porque no le veo mayor dificultad con el tema de los docentes, a más de los que había mencionado anteriormente, en el sentido de que el docente actúa eso de una determinada manera debido a que esto es lo que le enseñaron en la universidad. O sea, hay muchas falencias que las universidades generan y que salen estos nuevos profesionales con ciertos vacíos que en la práctica educativa tienen que irlo adquiriendo, ¿no? Y eso, y el que el directivo no es un investigador. Yo siempre mencionaré que el directivo es parte de la investigación para tomar decisiones. Si yo no tengo informes, si yo no tengo datos estadísticos, ¿en qué me baso para tomar decisiones? Y las decisiones las tomo porque a mí me parece.
Entonces, caigo en el campo de hacer una educación por sentido común. Y la educación no se maneja por sentido común, sino la educación es científica, debe ser científica y técnica. Si yo no tengo los conocimientos científicos y técnicos sobre el tema de la educación, voy a caer en hacer una educación de sentido común. Entonces, cualquier cosa que me digan me parecerá que está bien. Me dicen esto, ah, sí, está bien, me parece que está bien. Hagamos tal otra cosa, ah, claro, hagamos, porque me parece que está bien. Pero en cambio, cuando yo tengo el fundamento científico y técnico, digo, a ver, un momentito, no es así. Porque si yo hago esta situación, voy a caer, estoy yéndome contra una normativa legal o estoy alterando el normal desarrollo evolutivo de un niño o de un adolescente. Entonces, mira tú la importancia que es todas estas situaciones. Algunas preguntas ya me ha ido contestando en su intervención, como por ejemplo el tema de desarrollo profesional, de la parte del docente, la implementación del currículo como algo que viene arrastrando la universidad, el tema también de la situación de la evaluación, que tiene que ser mucho más de la simple medición, y el tema del refuerzo académico, que ya lo topó. Me gustaría que nos comente de la experiencia cómo aplicar de una manera efectiva el código de convivencia, este código que suplantó a los llamados reglamentos internos. Ya. El código de convivencia, como todo documento normativo o legal, tiene que partir obviamente de los que se van a comprometer a cumplirlo. O sea, porque si yo como directivo hago un código de convivencia que responde a lo que yo quiero, a lo que yo digo, bueno, y los demás no participaron, ¿cómo les puedo involucrar a ellos? Entonces yo creo que un código de convivencia debe ir, debemos tomarnos un poquito más de tiempo y hacer un análisis, formar, como yo siempre decía, mesas de análisis, de discusiones, de problemas. Entonces con eso, entonces van surgiendo ciertos compromisos y responsabilidades. ¿Qué no debo hacer ante esta situación? ¿A qué me comprometo yo? Entonces de esta manera voy generando una participación hasta que llega acá, donde todos los directivos organizan ese código de convivencia, que debe ser obviamente bien sencillo, bien simple. No tiene que ser porque no tiene por qué ser un libro como eran los reglamentos anteriores, los reglamentos internos, sino un código de convivencia que es, en el cual conste lo que ya no está en la normativa legal. Porque a veces ponemos en el código de convivencia lo que ya está normado y prescrito en la ley y su reglamento, o en otras normativas como el código de, ¿cómo es como en la, cómo es esto? El código de convivencia, digamos, de los niños y adolescentes. ¿Ya? Y no que nosotros tenemos que poner lo que ya no está. Por eso es que cuando se haga estos análisis y se vean temas, cosas que ya están, decir, mira, esto ya está en la normativa legal, ya está normado, pero ¿qué no está? Entonces, no sé, puede ser que sea esto mismo de cómo tiene que ser la presencia del docente, cómo tiene que ser, alguna vez discutíamos en el liceo sobre el tema del uniforme. Perfecto, si nosotros queremos, unos decían, ¿para qué venir uniformado? Otros decían, no, el uniforme le hace al docente, le da, bueno, si en todos, docentes, padres de familia y estudiantes, concuerdan en que la presencia del docente es de esta manera, pues perfecto. ¿Qué pasaría si yo no cumplo? Entonces, ¿a qué me obligo? ¿A qué me obligo yo a no cumplir? Entonces, de esta medida, de esta forma, lograríamos tener un código de convivencia lo más cercano a, a que los demás se involucren y participen y quieran con cumplirlo. No hacerlo así, va a pasar lo típico, ¿no? Por cumplir, hacemos el código de convivencia, lo evaluamos cada año, lo modificamos cada 2 años, lo presentamos al distrito, tenemos el certificado de aprobación, listo. O sea, se convierte en un reglamento que anteriormente supuestamente habíamos descartado, se convierte en un reglamento, pero no pasa de ahí. Entonces, yo creo que el código de convivencia tiene que hacérselo a otro nivel. Bueno, ese es mi punto de vista. Doctor, en cuanto a qué alianzas interinstitucionales a nivel de instituciones fiscales particulares considera que son oportunas dentro del manejo directivo que se tiene.
Sí, yo parto del hecho de que el mundo actual ya no está para competir, sino para participar mediante alianzas estratégicas. Si hay instituciones educativas que están haciendo lo mismo que yo lo estoy haciendo y lo están haciendo de mejor manera, mira, qué importante que es el que yo establezca una alianza con ellos. Ellos de alguna manera me van a dar un input a mí como institución y a mí como directivo. ¿Qué tal si yo en algún momento puedo establecer hasta una pasantía con ellos? Podríamos establecer ahora con estos medios virtuales reuniones y ellos están dispuestos a colaborar y eso me consta a mí, porque nosotros cuando éramos particulares teníamos este tipo de reuniones, teníamos este tipo de alianzas. Entonces formábamos ciertas cadenas, ciertas redes y esas redes nos permitían ir superándonos porque en ese entonces se hablaba de proyectos educativos experimentales y nos dábamos, por ejemplo, una capacitación para cómo formular un proyecto educativo experimental en el campo educativo y entre todas las instituciones nos íbamos exponiendo nuestros diferentes proyectos, pulíamos y mira tú cómo iban saliendo las cosas. En el campo, no sé, nosotros tendríamos que ver qué fortaleza tiene una institución para nosotros unirnos estratégicamente y participar, y no solo con instituciones educativas. Yo me acuerdo del colegio alemán, ellos tenían un sistema que le llaman un sistema dual, donde ellos a los bachilleres les daban 3 días de clase presenciales en el colegio y 2 días iban a hacer las prácticas de todo lo que habían, de alguna medida habían aprendido en las diferentes instituciones u organizaciones empresariales. Entonces esos chicos salían con una visión muy clara entre lo que tenían que hacer, o sea, ya se iba rompiendo lo que tú decías anteriormente, el tema solo teórico y el tema real, práctico. Entonces, ese es un sistema dual que a nosotros nos pareció muy bueno. Y ahí fue que algún momento creamos nosotros bueno, en el Liceo de Quito casi no se lo logró aplicar, pero sí en el Liceo de Guayaquil lo que se llamaba las prácticas preprofesionales, donde los estudiantes de quinto y de sexto, en vez de hacerlo de participación estudiantil, ellos iban a hacer prácticas preprofesionales en diferentes organizaciones e instituciones que de paso les servían de orientación vocacional. Muchos estudiantes aclaraban su mente, su vocación de lo que ellos querían ser en el futuro. Entonces, hay que cambiar, porque si nosotros no cambiamos en el tema educativo, no miramos más allá y nos centramos solamente en pensar que queremos hacer, transmitir, lograr esos estándares de aprendizaje, nos vamos a quedar un poquito rezagados. La parte práctica nuevamente. Vuelvo un ratito hacia un poquito lo que pasaba antes. Pienso que no había mucho este acompañamiento a estos temas de gestión de riesgos. Esto se implementó, me parece, hace no mucho y hay mucho, o al menos se lo visualiza más, es mucho más visual que esta situación de los manuales de implementación, el estar con todos los procedimientos en cuanto a la gestión de riesgo y seguridad de la comunidad educativa. ¿Cuál es su criterio al respecto, doctor? Sí, actualmente son medidas que como institución debemos tomarlas. Sobre todo, tú ves ahora que estamos con esta época de estas pandemias, es donde debe intervenirse más y ir definiendo qué se tiene que hacer. Por ejemplo, si yo hago un PICE y en ese PICE no defino qué medidas de seguridad, tanto para el estudiante como para los profesores, como para todo el mundo, obviamente no nos vamos a cuidar. Entonces, establecer medidas de seguridad es decir, cómo nos vamos a cuidar, cómo nos vamos a proteger. Y esas medidas de seguridad deberían trascender no solamente en la institución, sino en sus hogares. No sé, el Liceo Naval, por ejemplo, está muy cercano a este volcán, está cercano del Cotopaxi. Entonces, ¿qué pasaría? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar también en capacitarnos desde docentes, desde directivos, porque si yo no les capacito y quiero hacer ya un simulacro, ¿cómo hago el simulacro? Esa concientización incluso. No hay esa concienciación, claro. Entonces, ¿cómo tengo que hacer el simulacro? ¿Cómo yo voy a participar en ese simulacro? ¿Cuál es mi papel fundamental? ¿Quiénes son? ¿Quiénes cumplen? ¿Quiénes son los que participan en cada una de esas situaciones?
En las medidas de bioseguridad, bueno, ¿quién nos va a proveer el alcohol, el gel? ¿Cómo tengo que yo actuar? ¿Cómo voy a interactuar con mis compañeros? La posición de las mascarillas. Sabemos que los niños, por su propia naturaleza, son inquietos, ellos van a lo mejor hasta sacarse, pero deben estar ahí compañeros docentes, administrativos, militares, no sé, alguien observando, dándoles el consejo, haciéndoles, clarificando lo que yo digo, clarificación de valores, haciéndoles entender que es por su seguridad, por su bienestar. No, cadete o estudiante pues, le vamos a sancionar, lo vamos a votar, no, sino todo lo contrario. O sea, A la reflexión. el por qué es importante. Trabajar acá a nivel de conciencia. Eso es más o menos. Doctor, estamos ya cerrando las preguntas, pero sí me gustaría igual aprovechar el espacio que hemos mantenido para que nos cuente desde la trayectoria que usted ha ejercido, los temas de directivos. Coméntenos alguna experiencia que considera usted gratificante desde la parte directiva. Eh, bueno, el hecho de que nosotros, insisto, ¿no? Formar seres humanos. Y de pronto estos niños que ingresaron al jardín, verlos crecer, verlos ir desarrollándose progresivamente, con todo lo que obviamente un ser humano hace, ¿no? Con sus alegrías, con sus tristezas, con sus cosas que ellos van participando. Ellos se gradúan, salen de la institución, egresan, continúan sus estudios, otros se han hecho empresarios, no sé, y encontrarlos de pronto, encontrarme con ellos y que ellos digan, hola, ¿cómo está? Un saludo bien afectuoso que nace del corazón. Entonces, esa es lo que a uno le llena. Uno dice, bueno, mira, hemos cumplido. Y en la escuela de valores, obviamente, se habla mucho de que nosotros no podemos tener eh, resultados, porque a veces en el campo administrativo se quieren resultados, resultados y resultados, pero en el campo de la formación de valores se habla de indicadores. Entonces, cuando nosotros hemos generado pautas de vida y vemos que estos chicos son gratos, yo puedo decir, ah, caramba, mira, lo conseguimos. Este chico logró, es grato, reconoce. Y esa es la satisfacción más grande de nosotros como educadores, el que nuestros chicos triunfen en la vida, que nuestros chicos hagan algo, no solamente se dediquen a cumplir un empleo, porque la sociedad ahora ha dado tantos cambios, tantas vueltas que si nosotros le formamos a una persona para ir a ocupar un determinado puesto, estaríamos un poco errados. Ya los trabajos se acaban. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros tenemos que formar chicos con ideas nuevas que vayan a generar puestos de trabajo. Y eso lo tenemos. Tenemos nosotros, por ejemplo, en el Liceo Naval, muchos chicos que trabajan en el exterior y que ellos algunas veces hemos conversado, algunas veces nos han mandado mensajes, no solo a mí, sino a otros compañeros, y ellos vienen contentísimos, los compañeros docentes, y me dicen, mira este cadete tal, está en Puerto Rico, está en Alemania, y está generando tal cosa, está haciendo tal actividad, está siendo reconocido. Qué alegría como para nosotros decir, mira, como institución y nuestra misión la estamos logrando, la estamos llegando. Eso es mi querido Clever. Desde el ámbito directivo, algo que le haya quedado pendiente tal vez a usted, algo que desde la reflexión diaria puede decir, esto lo pudimos hacer mucho mejor. Claro, todo lo que yo acabé de mencionar podemos hacerlo y mucho mejor en el mismo Liceo Naval. O sea, pudimos haber generado nuevas propuestas educativas. Parece que cuando uno sale de una institución y va a otra institución, como que el campo visual o el campo mental a uno como que adquiere otra connotación. Y uno se da cuenta de que a lo mejor estábamos muy limitados y que estábamos centrados solamente en un proyecto micro, cuando vemos que el mundo es muy grande y que podemos generar nuevas propuestas educativas. Y a veces pensamos que el ministerio nos impide. No, no es así. El ministerio está abierto y es mismo, la normativa legal lo dice. Hay claramente hay acuerdos o artículos donde dice que nosotros podemos generar propuestas de innovación curricular, propuestas de mejora de la calidad educativa, pero son pocas las instituciones que verdaderamente plantean esos cambios.
Entonces no lo plantean y máximo hacen algún cambio o movimiento en las mallas curriculares, pero esos son pequeños movimientos, cosa que no va a lograr un impacto grande. Entonces yo creo que sí nos faltó generar nuevos proyectos, nuevas propuestas, y eso ojalá en algún momento podamos hacer con otras instituciones. Nos habló finalmente ya de ciertas características del directivo, de la calidez humana, del tema administrativo, legal, desde la parte curricular. De pronto, alguna recomendación hacia nuevos directivos de las instituciones educativas, considerando, ¿no?, que se viene un proceso de selección, quiero ser directivo. Ah, mira, yo creo que las personas que quieren optar por ser directivos, yo creo que sí tienen que prepararse. Tienen que buscar, conocer, investigar. Yo te decía que un directivo igual investigador. Si un directivo no es investigador, está perdido. Entonces, si yo como directivo investigo, a ver, debo tener conocimientos de administración, debo tener conocimiento de estrategias, debo conocer cómo influir, cómo liderar, porque a veces dicen que el líder se nace y también se hace, pero entonces si yo no nací, pero puedo hacerme líder y para eso tengo que conocer cómo voy a orientar a mis compañeros, cómo voy a generar esa motivación interna, porque si yo no logro esa situación, estoy condenado también nuevamente a no lograr las metas que quiero proponerme en la vida. Entonces, yo sí creo que una persona que quiera ser líder tiene que asistir a diferentes cursos, eventos, participar, como nosotros hemos asistido. Entonces, nada nace de la nada. O sea, nosotros tenemos que ir cada día conociendo un poco más para poder ir evolucionando. Esa es la meta de la vida, el crecer, el evolucionar. Si yo, sin querer, sin tener ese conocimiento, me opto por ser directivo y voy a una institución, a lo mejor no voy a tener el éxito deseado, me voy a sentir un poco hasta frustrado por no lograr mover al ser humano. Recuerda tú que en el campo educativo no es lo mismo que trabajar con una organización, con una empresa. Eso te lo digo porque una de mis formaciones soy también psicólogo industrial y dentro de eso también he trabajado en algunas empresas y en la empresa obviamente viene el gerente, da la indicación, se hace esto, se hace porque se hace y punto. En cambio, en el campo educativo, no, el docente, obviamente tú tienes que convencerle, enamorarle de esa parte educativa para que él quiera colaborar, quiera participar, porque si no, cada uno tiene su concepto de lo que es educación. Aquí caemos en el campo nuevamente, no sé, a mí me gusta mucho el campo de la epistemología y unos son pragmáticos, otros son, no sé, eh, entonces, ¿qué hace un pragmático? Él dice, no, yo no quiero nada de teorías, vamos rápido a la práctica. En cambio, otro que dice, no, son críticos. Entonces, otros se dedican más a ver, analizar, están ahí ensimismados, analizan y siempre están encontrando a veces el pero a las cosas y no participan. Entonces, mira tú como líder a lo que tienes que a enfrentarte y abordar. Pero en realidad la educación de estar como liderando una institución educativa es linda. O sea, a pesar de todas sus cosas, es bonita, es muy gratificante. Doctor, ¿algún comentario final, alguna recomendación final para cerrar ya esta entrevista? Bueno, partiendo del hecho de que si quiere, me decías que uno de los objetivos tuyos es el plantear ciertos módulos para el tema de formación de líderes. Yo creo que sería importante de que obviamente estos líderes, a más de todo el bagaje de conocimientos que se les va a dar, se trabaje en la parte humana, en la parte de generar conciencia. Entonces, bien, quedaría un módulo ahí que diga, yo como futuro líder, ¿cómo puedo aportar a mi país? ¿Desde qué punto de vista voy a aportar? Entonces son cosas importantes en las que el ser humano es lo que le da el valor agregado que yo siempre digo.
porque lo otro está ahí el conocimiento. Yo voy, leo, busco en internet, asisto a cursos, a seminarios y me preparo, pero la parte humana, esa es la parte consustancial que deberíamos lograr. Entonces ahí teníamos que trabajar mucho en darle, no sé, ahí están muchos estos señores coaches que pueden trabajar dándole ese valor agregado, que es el trato, porque vamos a tratar con seres humanos. Y yo como ser humano tengo que yo primeramente estar convencido de lo que yo soy como ser humano y luego de eso puedo yo transmitir. Ahí viene el tema, trabajar con los compañeros docentes con una pedagogía de afecto, de afectividad. De mi parte, agradecerle mucho, estimado doctor Ricardo Ávila Pinzón, que fue por esta colaboración en esta entrevista. Muy amable, a las órdenes siempre, mi estimado Clever.